obras de protección. Las obras de abrigo son las destinadas a proporcionar protección contra la acción de los elementos naturales, como los diques de abrigo o rompeolas, que son fundamentalmente de dos clases: escolleras, que por su configuración rompen la ola, y diques verticales, que se encargan de reflejarlas. Profundidad. La determinación de la profundidad de agua necesaria en las diferentes áreas de navegación y flotación se realizará en cada caso tomando en consideración el calado de los buques y los factores relacionados con los barcos que puedan ocasionar que algún punto de su casco alcance una cota más baja que la correspondiente a quilla plana en condiciones estáticas en agua de mar. Frente de agua. El frente de agua es la zona marítima destinada al barco, en la que se disponen las obras de abrigo que protegen la zona de atraques del oleaje exterior, constituidas fundamentalmente por los diques. Las obras de acceso que facilitan el acceso del barco al puerto en condiciones de seguridad, garantizando su maniobrabilidad, anchura y calado adecuados. Entre ellas están la señalización con radar, faros, balizas, radiofaros, boyas, etc., los diques de encauzamiento, canales dragados, esclusas. Los espacios de fondeo con la función de mantener el barco en aguas tranquilas, sin obstruir el tráfico, a la espera de su turno de atraque en los muelles. Y las dársenas que constituyen la superficie de aguas abrigadas aptas para la permanencia y operación de los barcos. Zonas de tierra. La zona terrestre, destinada fundamentalmente a la mercancía, incluye la superficie de operación terrestre constituida por los muelles, que además de facilitar el atraque y amarre de los barcos, sirven de soporte al utillaje y de acopio provisional de mercancías. Y los depósitos que además de adecuar un espacio a las mercancías, sirven de regulación de los flujos marítimo-terrestres. Dimensionamiento de canal de acceso. El proyecto de una vía de navegación depende principalmente de los siguientes factores: el tamaño, dimensiones y características de maniobrabilidad de los buques más desfavorables que se prevé recibir, el volumen y naturaleza del tráfico, así como las velocidades admisibles de navegación, número de vías de circulación disponibles, las características geométricas de la alineación de la vía navegable y las condiciones del entorno en que se encuentre situada, el tipo de las ayudas a la navegación, así como sus características de exactitud y disponibilidad, la profundidad y características geométricas transversales de la vía navegable, las condiciones climáticas marítimas y meteorológicas existentes en la zona, la experiencia de los operadores de la vía navegable. Dimensionamiento de dársenas. Las dársenas se dimensionarán tomando en consideración los siguientes condicionantes principales: la configuración general del puerto, la navegación de acceso y salida de los buques a la dársena, tomando en consideración los mayores buques de diseño que se prevea puedan operar en ellas, la longitud de muelles que se requiera en sus diferentes alineaciones, así como la conveniencia de disponer de alineaciones rectas y de que no se generen ángulos menores de 50 entre dos alineaciones de muelles contiguas. Las dársenas deben de quedar configuradas de manera que los muelles principales queden orientados en la dirección que tengan la mínima presentación de viento no mayores de 1,5 metros por segundo y oleaje transversal al buque. Las características geológicas y geotécnicas del emplazamiento y la idoneidad consecuente de los terrenos para recibir obras de infraestructura, realizar dragados o servir para la fijación de las anclas. Los impactos medioambientales. Los requerimientos especiales de seguridad que puedan venir impuestos por el tráfico de determinadas mercancías, que se exigirá que los barcos que operen con ellas queden atracados con la proa orientada a la salida. Las previsibles ampliaciones de la dársena y del puerto en general. Se define el puerto como el conjunto de obras, instalaciones y servicios que proporcionan el espacio de aguas muy tranquilas necesarias para la estancia segura de los buques, mientras estos realizan las operaciones de carga, descarga, almacenaje de las mercancías y el tránsito de los viajeros. Se escucha muy técnico, pero la verdad es que así ha sido durante miles de años. En general, las funciones de un puerto son comercial, intercambio modal del transporte marítimo y terrestre, base del barco y fuente de desarrollo regional. Desde el punto de vista funcional, las obras y las instalaciones de un puerto se pueden clasificar por su ubicación de la siguiente forma. En la zona marítima, destinada al barco, se disponen las obras de abrigo que protegen la zona de atraques del oleaje exterior, constituidas fundamentalmente por los diques y escolleras. Las obras de acceso que facilitan la entrada del barco al puerto en condiciones de seguridad, garantizando su maniobrabilidad y calado adecuados.
Entre ellas, tenemos la señalización como lo son los faros, balizas, radiofaros y boyas, los canales dragados, esclusas, las zonas de fondeo con la función de mantener el barco sujeto al fondo en aguas tranquilas, a la espera de su turno de atraque en los muelles, y las dársenas que constituyen la superficie de aguas abrigadas aptas para la permanencia y operación de los barcos. En la zona terrestre, destinada fundamentalmente a la mercancía, nos encontramos con la superficie de operación terrestre constituida por los muelles que, además de facilitar el atraque y amarre de los barcos, sirven de soporte al utillaje y de acopio provisional de mercancías, y los depósitos, almacenes o patios que, además de adecuar un espacio a las mercancías, sirven de regulación de los flujos marítimo terrestres.